Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Para que tengamos ahí la presentación. Excelente. Muy bien. Vamos, como a veces hago preguntas, me imagino que este material ustedes ya lo leyeron, pero digamos, la retroalimentación es importante, así que les puse en amarillo ahí esta parte, ¿verdad? El factor gerencial junto con los factores financieros y económicos completan los ingredientes del análisis de crédito. Eso es importante verlo desde los tres puntos de vista, ¿verdad? Y se recuerdan que hay significativas diferencias. Aquí adelante con las 5C que vamos a ver, se darán cuenta ustedes de lo que estoy diciendo en este momento. La voluntad y habilidad, capacidad de pago del cliente, ¿verdad? Esa parte es, digamos, la parte más importante en el análisis de crédito, ¿verdad? Tener esa suspicacia de poder determinar la veracidad o la realidad con relación a estos temas, porque puede estar una persona, tiene voluntad, puede ser muy voluntariosa aparentemente, pero debemos de saber si realmente es así. Igual las habilidades, ¿verdad? Puede decirnos que tiene mucha experiencia, pero si no hacemos preguntas apropiadas, pues no lo podemos confirmar. Entonces, recuérdense que toda la información tiene que ser confirmada. Si no se confirma la información, entonces queda en un bonito poema que nos escribió el cliente, ¿verdad? Y la capacidad del cliente, pues esa la evaluamos nosotros en función de la información que nos da. Pero si el cliente nos da información inapropiada, o sea, con alguna mala intención, y nosotros no hicimos la verificación apropiada y en el momento, entonces puede hacer que estemos otorgando un mal crédito, ¿verdad? Entonces son de aplicación los fundamentos básicos del crédito y a ello debemos atenernos. Dice, cada solicitud de préstamo requiere un tipo diferente de investigación. Sí, de plano, ¿verdad? Tenemos diferentes actividades productivas, diferentes condiciones económicas, diferentes condiciones financieras, diferentes voluntades, ¿verdad? Capacidades de personas. Entonces, tenemos que cada crédito es un cliente totalmente nuevo y cada cliente es una situación nueva a tratar. Parecidos podrán haber, pero nada es igual, ¿verdad? Siempre las condiciones son diferentes. Una tienda es una tienda, pero cada quien tiene su particularidad, ¿verdad? Al final hay cosas homogéneas, pero también hay cosas diferenciadoras, ¿verdad? Por eso es que existen diferentes tiendas. Muy bien. Esto en concepto de los procedimientos para el análisis de crédito, ¿verdad? Tenemos que tener ojo de tigre, ¿verdad? Y por aquí vamos a ver el análisis de la unidad familiar y del negocio a financiar, ¿verdad? Esto es importante en microcrédito, ¿no? En microcrédito, aunque son MIPYMES, se mezcla el ingreso familiar con el ingreso del negocio. Normalmente se agarra la misma chequera, la misma billetera para hacer negocios y también atender los requerimientos de la familia, ¿verdad? Entonces, por eso es que el análisis en microempresa, pues y pequeña también, se hace un análisis mixto, ¿verdad? No solo la parte financiera de la empresa, ya conforme las empresas van madurando, pues ya se puede hacer una separación de esto, ¿verdad? Y hacerla formalmente un análisis a nivel empresarial. Pero en esta fase, aquí son las dos, se unen las dos fuentes de ingreso, ¿verdad? Porque también hay ingresos de parte de la familia, de un hijo, de un hermano, de un papá o de un tío, o si es la esposa que está terminando crédito, pues del esposo. Total que se reúnen algunas fuentes de financiamiento y la capacidad de pago se toma en cuenta esos ingresos, así como también los gastos familiares, ¿verdad? Dice, el otorgamiento de crédito se adecuará a la liquidez de la unidad económica familiar en su conjunto en MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas, ¿verdad? Ahí lo vamos a tomar en cuenta por esto que les acabo de indicar. Un aspecto esencial de la tecnología crediticia es el análisis de crédito adaptado a la realidad del sector informal donde se ubica la microempresa. Entonces, recuérdense que nosotros
la gran diferencia que existe con la forma de análisis de un crédito bancario a un crédito de microfinanzas es que nosotros llegamos a la casa del cliente, vemos y analizamos un poquito de su interioridad familiar y del negocio, y a eso se le dedica bastante tiempo, porque somos instituciones que nos interesan dar crédito a una persona que va a poder pagarlo y también a una persona que va a cambiar sus condiciones de vida a través del crédito. O sea, va a mejorar sus ingresos. Y muchas veces los bancos, pues, hacen un análisis no tan profundo como el nuestro, sino que un poco más a base de datos, preguntas, y hoy en día que está de moda la fintech, con mucha pregunta, digamos, y ya no mucha visita hacia esos sectores, pero esa parte de la investigación es importante, ¿verdad? Hay que evaluar los efectos de esto, ¿verdad? De estas visitas, y por eso tal vez ha tenido mucho éxito las instituciones microfinancieras que trabajan en esta área, a banca que a veces entran y después dejan las microfinanzas. Tenemos varios ejemplos de bancos que han entrado en microfinanzas y que las han dejado y que ahora trabajan en banco microfinanzas, pero como banco en segundo piso. Les dan plata a cooperativas, les dan plata a fundaciones para que ejecuten fondos de microempresas que les han entregado organismos internacionales. Y los expertos en microcrédito son estas fundaciones que tienen una misión muy diferenciada de los bancos, ¿verdad? Y que la forma de hacer el análisis difiere mucho de la forma en que la hace la banca, ¿verdad? Y esto más que todo por el grado de profundización y la misión institucional, que lógicamente la misión no es ser cada día más rentables y sacarle el jugo a las personas, como diría el caso de un banco, donde más ganancias tenga, pues más me enriquezco. En este caso aquí en particular con este tipo de organizaciones es que las instituciones quieren ver que se promueva el desarrollo, que realmente no tengamos que quitarle una propiedad a una persona, sino que realmente la hagamos más rica a través de la gestión de microempresa, que esa sería una valoración, ¿no? Entonces, un aspecto esencial es la tecnología crediticia, ¿verdad? Y en el análisis de crédito se ha incorporado mucho esto hoy en día, ¿no? Entonces, como dice hoy, adaptado a la realidad de los sectores informales donde se ubican las microempresas, la tecnología es buena porque nos va a reducir costos de operación, pero tenemos que saber hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde llega la parte humana y la parte de contacto y la parte de comunicación para poder determinar con mayor certeza que estamos cumpliendo esa gran labor y misión que tenemos de promover el desarrollo a través de la creación de riqueza, a través de una buena gestión empresarial, ¿verdad? Y lógicamente esto pues se traduce en que tengamos menos problemas de mora y que afiancemos más aún los recursos institucionales, ¿no? Entonces las micro y pequeñas empresas se caracterizan por la vinculación entre la economía familiar y la economía del negocio, y eso no lo podemos desvincular porque así se inicia normalmente con todas las microempresas, muchas veces a nivel familiar, ¿verdad? Y muchas veces con mucho esfuerzo propio, y por eso es que hay una mezcla del dinero del negocio con el dinero de la casa, ¿verdad? Pero poco a poco ellos van despegando y van pasando etapas, y de repente hay un momento donde la empresa es tratada como empresa con sus propios ingresos y gastos, y aparte se ponen un sueldo para poder decir que ya son los gerentes generales de esa empresa, ¿verdad? Muy bien. Continuando, la finalidad del análisis de crédito. ¿En qué consiste el análisis de crédito? ¿Por qué tenemos, digamos, que realizar un buen análisis de crédito enfocado en factores de familia, en factores del negocio, en factores como las finanzas, la economía de las personas? ¿Por qué es importante hacer ese análisis? Bueno, dice aquí, apoyarse en la potencialidad económica del análisis del ingreso de la unidad familiar, del microempresario y de los problemas de moral de pago, ¿verdad? ¿Por qué de apoyarse en esa potencialidad? Bueno, yo creo que ahí está el origen de muchos de los ingresos y egresos de toda la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? O de la calidad que va a quedar al final de remanente en disponibilidad de plata.
dependiendo de cuántos hijos tenga, ¿verdad? Dependiendo de cuánto consumo tenga esa familia, y por eso es importante validar esa información, ¿no? Nos vamos a apoyar en esa información cuando hagan la pregunta, por ejemplo, un cliente, mire, ¿y cuánto es la cuota que puedo pagar? Jamás hay que dar la cuota, ¿verdad? Primero hay que pedir cuánto usted puede pagar, porque eso nos va a dar la primera línea de información a su propia consideración de la capacidad de pago que tiene en función de sus gastos familiares, en función de los ingresos de la empresa. Entonces, por eso hay que apoyarnos. Y una forma de apoyarse, esta pregunta que yo les hago ahorita, ¿verdad? Mire, ¿cuánto es mi cuota? ¿Verdad? No, no hay que cometer ese error. Nunca hay que dar cuota. Siempre hay que preguntar al microempresario cuánto es lo que tiene de disponibilidad para pagar, ¿verdad? Y de capacidad para pagar. Lógicamente que después ustedes lo van a confirmar a través de su evaluación. El otorgamiento del crédito se adecuará a la liquidez de la unidad económica en su conjunto y al destino del crédito. Porque al final dice y al destino del crédito. Definitivamente tendrá que evaluarse qué tipo de inversión es, ¿verdad? Si es para capital de trabajo líquido, si es para afrontar pérdidas de alguna, digamos, negociación fallida, si es para inversiones en activos fijos, si es para, digamos, inversiones que se podrían llamar como de consumo, porque también hay inversión en consumo. El consumo puede ser una inversión, no forzosamente un gasto. Por ejemplo, con las estufas mejoradas, ¿verdad? Es una inversión porque se está reduciendo el gasto familiar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Le da una renta a través del uso de esas estufas. Recuérdense que las estufas reducen el 50, normalmente un promedio del 50% del consumo de leña. Entonces, cuando nosotros financiamos un aparato de esa categoría, de esa naturaleza, pues estamos contribuyendo con mejorar los ingresos familiares a través de la reducción del gasto, ¿verdad? Muy bien. Percepción, yo siempre les he dicho, ojo, mucho ojo, olfato clínico, dice, ¿verdad? Hay que poner el oído, la nariz de sabueso y el ojo clínico. Pues vean el ejemplo que yo les he manifestado siempre. Yo llego a una casa a hacer una evaluación objetiva y lo primero que oigo que está ladrando el perro. Entonces digo, las personas tienen perros, se cuidan, ¿no? Entonces ya me dio una percepción. Huele por acá a limpio, la casa huele a limpieza. Ah, es una casa muy limpia, me da también esa pauta, ¿no? Y no he hablado nada, solo es mi primera percepción en la visita. Y también escuché un disparo por ahí. Oh, aquí hay por una zona de conflictos. Estoy con el oído atento, ¿no? Y por ahí me va a llegar, me huele a desagradable, hay un desagüe cerca. ¿Qué está pasando? No tiene las condiciones apropiadas de vivienda. Y el ojo, ¿verdad? El ojo clínico, yo les he dicho, entro y miro que me abre un niño marero, ¿verdad? Con tatuajes, o me está abriendo la puerta un niño bien vestido, ¿no? Solo con la percepción de nuestros órganos vitales nos damos cuenta y tenemos una primera perspectiva que no debemos dejar de contemplarla dentro de nuestro análisis, ¿verdad? ¿En qué condiciones encontré yo a la familia? Estoy escuchando malas palabras, estoy con el oído, el Señor le dijo una mala palabra a la señora, fue grosero, o los hijos dijeron palabras inapropiadas, o están hablando en un lenguaje inapropiado de maras. O sea, vean ustedes, todo eso es importante y eso debe tener el asesor de crédito, ¿no? Esa percepción, ¿verdad? De tener todos sus sentidos abiertos porque están absorbiendo información valiosa que después la van a decantar en un informe que ustedes tienen que hacer de cuáles son las condiciones de vida de esa persona, ¿verdad? Así como también van a ir a ver el negocio y también van a tener esa parte de percepción de cómo están, si están llegando a vender, si está haciendo buena venta el señor cuando se comunica con sus clientes, que tenga habilidades empresariales el señor, ¿no? Entonces, el oficial de crédito debe conducirse la entrevista con tacto, con mucho tacto, para poder también hacer las preguntas con respeto, en forma adecuada y de forma lógica. Debe saber escuchar. O sea, la persona que escucha, pues tiene una
gran cantidad de información. Si nosotros hablamos mucho y no dejamos que hable la persona, entonces no vamos a tener mucha información. Todo lo que venga, ¿verdad? Hay que tener esa amplitud para escuchar, ¿verdad? Y ser bastante observador. Muy bien, entonces dice, en esta reunión, primera reunión, van a tener que contestar algunas preguntas a los clientes, ¿verdad? Y es la siguiente, Filmina, las interrogantes normales que se deben de hacer, si las hacen o no las hacen, dependiendo de su metodología de crédito y de sus habilidades, ¿verdad? Pues aquí hay un listado y vamos a dar el contexto de cada una de ellas, ¿verdad? Dice estabilidad de vivienda del cliente y del negocio. ¿Por qué es importante la estabilidad de vivienda y del negocio? En la vivienda, estabilidad de vivienda sería, si hay una persona que tiene mucha rotación de vivienda, sería una persona con riesgo alto para darle crédito porque se está movilizando constantemente. Entonces se me puede perder muy fácil. Entonces por eso en las solicitudes de crédito tienen que decir cuánto tiempo tiene de vivir ahí. Si una persona dice que tiene 20 años de vivir ahí, nos da cierta certeza en el análisis de crédito. Pero si nos dice que tiene 6 meses de vivir ahí, de repente la metodología no lo acepta porque es el mínimo un año, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya lo escribieron en el reglamento. Y entonces, bueno, tiene un año o un mes. ¡Wow! Sí pasa la prueba, pero la siguiente pregunta sería, ¿dónde vivió anteriormente, no? Para ver si en la vivienda que vivió anteriormente, si le dice 20 años, está viviendo muy bien. ¿Y por qué se cambió? Me casé y yo vivía con mi mamá y ahora vivo con mi esposo. Respuestas muy valederas. Pero ¿qué pasaría si después de que yo, ahora la siguiente pregunta, ¿y dónde vivió anteriormente? Me dice 2 meses. ¡Wow! Entonces ya comienzo yo a decir aquí hay mucho riesgo, tengo que ver cómo protejo o blindo más este crédito o de repente ya no se lo dé, ¿verdad? Dependerá de ese agudo análisis que ustedes van a tener con las preguntas que van a hacer, ¿no? Entonces esa pregunta es importante, nos da bases para poder consolidar con mayor certeza un crédito, ¿verdad? Es valiosísima esa pregunta. Igual, ¿la casa es propia o es de un familiar o es alquilada? ¿Verdad? Si es de un familiar y propia, que bueno, ¿verdad? Que es fácilmente localizada, pero si es alquilada, hoy está y mañana vuela, ¿no? Aunque tenga 5 años de vida ahí, la certeza de que se voy a mover se puede dar, ¿no? Y entonces tenemos el siguiente que dice, entre signos de interrogación, experiencia o capacitación en la actividad productiva, ¿verdad? O en la actividad que está desarrollando o va a desarrollar ese cliente. Pues yo tengo 5 años, excelente. Yo tengo un mes, wow, mucho riesgo, pero veamos, sigamos platicando con qué tan valedera es su experiencia. ¿La experiencia es en la gerencia de este tipo de empresas o fue empleado y aprendió, verdad? Esas preguntas hay que hacerlas, ¿no? Porque muchas veces no se hacen. Experiencia 5 años, pero él era cocinero en un restaurante, pero nunca había sido empresario de un restaurante, es muy diferente, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha suspicacia y cuidado en este tipo de preguntas, ¿verdad? Igual pueden presentar un certificado de capacitación, ¿verdad? En la actividad que están desarrollando del INTECAP o pueden presentar alguna experiencia que hayan tenido anteriormente. Entonces, es otra pregunta clave, ¿verdad? Ese coloquio que van a tener con el empresario y que deben de hacer ameno, ¿verdad? Ese tipo de preguntas para que el empresario se suelte, ¿verdad? Que no esté tan nervioso. ¿Cuánto crédito se requiere? Dice el plan de inversión claro. Si hay una persona que quiere un financiamiento, un crédito, pues esta persona debe traer la idea clara del negocio que quiere poner. Pero si está titubeando o no tiene claro en qué va a invertir, eso nos daría la pauta de que de repente está haciendo un préstamo, pero lo menos que va a hacer es invertirlo en un negocio, de repente sea mentira todo lo que está planificando. Entonces, ¿qué se necesita para poder establecer que esa persona si tiene una idea clara? Bueno, entonces, ¿no tiene plan de inversión usted en este momento? Trabajémoslo para ver si de repente solo es un descuido, lo tiene en la mente, que eso pasa mucho con el microempresario, ¿verdad? Y ya comenzamos a estructurar un plan de inversión, ¿no? Miren cuánto es lo que tiene usted ahorita y cuánto es lo que usted quiere y el total del proyecto de cuánto es, pero la persona cuando no tiene claro no les va a contestar. Mire, ¿en qué va a invertir? ¿Va a poner una cafetería? ¿Va a invertir en mobiliario, equipo, en estufa, en refrigerador, en cubiertos? ¿En qué va a invertir usted?
Entonces, si la persona no lo tiene claro, mucho cuidado. De repente es un crédito fantasma, un crédito que no realmente no va a tener los frutos que deseamos porque estamos dando cuentas a primas y primeras de que ese dinero va a ser utilizado en otra forma. Y lo peor de esto, ¿verdad? Que la persona esta que está solicitando crédito ya llega hasta con un documento de respaldo, una garantía para que le den el crédito. Mire, no te da pena, yo voy a pagar y da la garantía. Mucho cuidado, la garantía no es el crédito, ¿verdad? La garantía es un colateral importante, pero recuérdense que los que trabajamos en desarrollo comunitario a través de crédito comunal, ¿verdad? O crédito a microempresarios, tenemos una labor que cumplir, promover desarrollo, y así no se promueve desarrollo, se promueven problemas. Entonces, plan de inversión claro, ¿verdad? Eso vamos a ver un plan que está ahí también más adelante. ¿Cuál es su mercado, su capacidad de producción y su venta? Una persona que tiene una empresa puede hacer que eso ya lo tenga, y una persona que quiera poner la empresa como nueva, pues tenemos que ser muy cuidadosos si la persona primero tiene mercado para su producto. Su capacidad de producción va a ser nueva, cuánto quiere producir. Tal vez él fue empleado de alguna fábrica y de la cual ahora quiere copiar algo, ¿verdad? Y cómo proyecta vender, ¿no? Entonces, si una persona puede hacer muy bien algo porque tuvo una experiencia para poder producir algo, no forzosamente la empresa va a tener éxito si no tiene mercado. Y si sus habilidades de venta no son apropiadas, mucho menos, ¿no? Entonces puede producir algo muy bonito, ¿verdad? Pero que no sea competitivo en precios en el mercado, porque él no consideró la competencia y los valores que están vendiendo la competencia, y puede ser que es un precio que es más alto de lo que se vende la competencia. Entonces, un microempresario debe estar claro en esta parte de tener un mercado cautivo o un mercado meta, o dependiendo de si ya está trabajando, si es una ampliación o si es la creación de una empresa. Entonces, si la persona no puede contestar de cómo está su mercado, a dónde va a vender su producto, ¿verdad? Entonces no le podemos dar un crédito. Tener un mercado seguro es como tener una garantía de crédito. Así de sólido suena esto. O sea, cuando yo veo que el empresario está produciendo un producto, muy bonito producto, muy buen producto, a un costo apropiado, porque sé que se vende en otros lados, y la persona también ya hizo el estudio de mercado y sí, ¿cómo se llama? Va a vender ese producto, si hay una expectativa muy clara de que sí, entonces le damos al crédito. Pero si no hay las condiciones, no sabe producirlo adecuadamente o lo produce muy caro, ¿verdad? No va a entrar a competir, y si no tiene las habilidades de venta que debe tener, ¿verdad? Si no las tiene él, pues que diga, bueno, yo te voy a contratar vendedores, pero al menos le tiene que dar la logística, la estrategia, y tiene que darle todos los elementos a esas personas para que puedan mover un producto determinado, ¿verdad? Entonces, aquí las preguntas son valederas. ¿A dónde dirige su mercado? ¿Cómo produce sus productos? ¿Cuánto le cuestan? ¿A cómo los va a vender? ¿Y cómo los va a vender? ¿De qué forma? ¿No? Entonces, importante eso. Aquí estamos hablando, digamos, desde una venta de atol, ¿verdad? De una señora, una microempresa, a una pequeña o mediana empresa, y para todos aplica, ¿verdad? Si la señora de venta de atol no tiene un punto de venta apropiado, o si se va a vender atol a un lugar donde no se va a vender, aunque haga un sabroso atol, pues la gente no tiene costumbre en ese lugar de tomar atol, ¿verdad? En lugares muy calientes, por ejemplo, en lugares fríos se vende atol, pero si se va a vender atol a un lugar caliente, es muy difícil, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo resolverá el crédito el problema específico, ¿no? El crédito lo está obteniendo para poner en contexto esa pregunta, ¿verdad? El crédito lo está obteniendo para incrementar una máquina al proceso, ¿verdad? Entonces ella tiene que explicar que va a invertir el dinero que está solicitando en comprar una máquina que le va a dar más agilidad o le va a transmitir más calidad al producto a través de la compra de esa máquina, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? De cómo va a resolver el crédito un problema. O la otra, que se ha descapitalizado la persona
porque ha estado invirtiendo también en otros aspectos del negocio, como promociones, y se ha quedado un poco corto y un poco de crédito. Entonces, lo que hay que hacer ahí es analizar cómo está ese crédito, si no es demasiado crédito y por eso se ha descapitalizado, porque tal vez la solución no sea darle más crédito, sino que darle estrategia para que recupere su cartera morosa. Hay que ver qué tan dura está esa cartera, ¿verdad? Entonces, es importante esto de en qué parte interviene la empresa del crédito y qué me está resolviendo para decir, bueno, vamos a dar otro problema. Puede ser que está solicitando comprar motos para hacer un reparto domiciliar, ¿verdad? Porque va a abrir una nueva línea y dice, mire, para poder incrementar mis ventas necesito 4 motos y quiero financiamiento para 4 motos. Entonces está resolviendo el problema de atención al público sobre un producto requerido, ¿verdad? A través de pedidos. Ese puede ser también otro ejemplo. La siguiente pregunta dice, controla y sabe cuáles son sus costos, gastos y utilidades. Si cuando ustedes están en entrevista a la persona no les puede decir o hacerles cálculos de esto, no hay que dar el crédito. Es también una persona que les está mintiendo. Cuando uno pregunta, mire, ¿cuánto usted piensa vender un plato? Vamos a poner un ejemplo, un plato de comida, lo va a poner a 25 quetzales y estamos en entrevista al cliente y yo comienzo a preguntar, mire, ¿y cuánto le costó hacer ese plato? Y si la persona no me da, digamos, certeza de la información, entonces yo, bueno, ¿cómo es que él está solicitando si no sabe cómo se estructura un costo, ¿no? Y si que me diera datos que realmente no son importantes o que no me definen el precio del producto, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, ver si sabe cómo está y si realmente sabe si está ganando, ¿verdad? Puede ser que en todo gane, ¿verdad? Pero de repente en un producto determinado puede ser que esté perdiendo si no sabe sacar bien sus costos, ¿no? Entonces sí tenemos que ver que esta persona, pues al final tenga utilidades apropiadas que le den la capacidad suficiente para absorber el pago de una cuota de crédito que está solicitando, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos a través de pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo que va a producir? ¿Cuánto gasta en poder administrarlo o venderlo? Y cuánto de utilidades tiene, ¿verdad? Si no responde esto, de una vez Cruz, Calavera y Camposanto. Es difícil que alguien, si no sabe el corazón de su negocio, no le van a dar crédito. Si le dan crédito a una persona así, están cometiendo un grave error. Siguiente pregunta. ¿De dónde provienen los fondos para repagar el préstamo? ¿Verdad? ¿Vienen de remesas del exterior? ¿O vienen de la productividad del negocio? ¿O viene de la productividad de otro negocio? Bueno, algunos me dirán de las tres, porque tiene varios negocios y le vienen remesas. Puede hacer que sea factible. Pero hay que tener mucho cuidado qué porcentaje es de la remesa o de otro ingreso que tenga la familia. Porque si estamos financiando un negocio que no es rentable o que no tiene utilidades apropiadas, entonces no es correcto, ¿verdad?, hacerlo. Entonces, vamos a ver, quitemos en el análisis las remesas y quitemos otros ingresos, veamos cuánto es la renta que me da la microempresa sin otros ingresos y sin esas remesas que pueden venir hoy y mañana ya no venir nunca, porque atraparon a la persona que estaba allá, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese análisis y ya de esto, ¿verdad? Los fondos veo que sí los puede generar la microempresa, ¿verdad? Que es suficiente y que tiene la capacidad, entonces ya llevo una razonabilidad buena. Pero si está supeditado a otros, entonces tendríamos que analizar si esos otros ingresos los tomo en cuenta o no. ¿Cómo va a tomar una remesa en cuenta si es de un pariente que esté allá viviendo legalmente? Pero si es de un mojado, ¿lo voy a tomar en cuenta? No lo tomen en cuenta. Si lo están tomando actualmente en cuenta ahorita, no lo tomen en cuenta. Es un gran error porque en cualquier momento se puede venir a esa persona, ¿verdad? Y entonces esa gran capacidad de pago que le aparecía al cliente es una mentira, ¿verdad? Estaba fundamentada en fondos externos que en un momento determinado se terminan, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a terminar las preguntas y después vamos a resolver algunas, ¿verdad? ¿Cuál es la información financiera disponible, verdad? ¿Tiene o no tiene información? Es importante.
El microempresario normalmente no tiene ni un estado de resultados, que quiere decir EDR, ¿verdad? O de un balance general. Normalmente no lo tienen, pero hay otros que sí lo tienen. Entonces hay que analizarlos y ver cómo están integrados. Incluso es bueno ver un estado financiero de un año anterior o de 2 años anterior y compararlo con el estado financiero actual, ¿verdad? O si es un estado financiero elaborado únicamente para presentarlo al proyecto, que esos estados financieros elaborados para presentar al proyecto, que sería un determinado momento que no tiene la información y que lo va a presentar solo por requisito o nuestro método se lo requiere, mucho cuidado porque se da mucho a que contadores hagan estados financieros y a veces si uno los analiza no están bien fundamentados, ¿verdad? Entonces, o que son una gran mentira todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa certeza de los estados financieros. Si viene firmado por un auditor es diferente, ¿verdad? Pero si viene firmado por un contador, el nivel de certeza es el nivel de honradez que tenga el empresario y el contador, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. En cambio, el otro, que es auditor, tiene fe pública. Y a un auditor se le puede demandar si dio una fe pública incorrecta, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia. Por eso les digo, si viene por un auditor y que confirmen ustedes que es un auditor registrado y todo, pues pueden confiar en esa información, ¿verdad? Porque si un auditor no les va a firmar ningún documento en el cual él no tenga la certeza de que los datos que están puestos ahí financieros son los que deben de ser, ¿verdad? Aunque también a veces se da que hayan auditores que puedan tener algún mal procedimiento, ¿no? Pero eso será de poderlo investigar a través del análisis de la información, cotejándola con lo que tenemos a la vista, ¿verdad? Y esta fue la última pregunta. Si el cliente es nuevo, ¿quién es y en dónde ha obtenido crédito antes? O sea, si nunca han tratado a ese cliente, pues a las centrales de riesgo, ahí les va a salir. Y aparte, la suspicacia de ustedes de poder tratar de conseguir una información valedera de créditos ocultos, ¿verdad? De créditos que se dan en la comunidad o en algunas cooperativas que no están afiliadas a las redes. Hay que tener una habilidad para sacar la información del cliente, va indicándole, presionándolo para ver si no tiene créditos en otros lados, ¿no? Muy bien, entonces estas preguntas son claves, sí, espero que les haya fortalecido lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Y hay mucho más preguntas, pero aquí tenemos algunas de las más esenciales, ¿no? Dice referencias crediticias, comerciales, personales, cuál es su capacidad de pago y cuánto puede pagar, ¿verdad? Recuérdense la pregunta clave, ¿cuánto puede pagar? Ya, ¿cuál es su capacidad de pago? Yo la voy a tratar de sacar a través de la investigación y de la confirmación de los datos financieros de ese cliente que me está requiriendo crédito, ¿no? Dice, de cualquier manera, el hecho de que desee pagar es tan importante como el hecho de que pueda pagar, ¿verdad? Entonces, por eso hay que confirmarlo. Muy bien. La 5C de crédito, ¿verdad? Algunos ya la conocen, esta técnica, ¿no? Para poder mitigar los riesgos en cada una de las 5C. Pero es importante, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una lectura, ¿verdad? El estudio de crédito debe orientarse a obtener información sobre lo que se denomina las 5C de crédito. De las respuestas obtenidas durante la conversación se determinará si podrá resolver algunas preguntas relacionadas con el carácter, la capacidad, el capital, los colaterales y las condiciones que lo rodean. Esas son las 5C. No toda la información surgirá de la entrevista inicial, definitivamente, ¿verdad? La demás información debe ser obtenida por medio de la investigación in situ en el negocio y en la vivienda, ¿verdad? La estructura de las 5C de crédito básicas pueden parecer elemental y ser descartadas. Tal vez a algunas personas no le den la importancia, pero si son pasadas por alto, se podría llegar a una decisión equivocada, ¿verdad? Que eventualmente sea mala para la organización. Entonces, como son tan importantes, hay que ponerles la atención apropiada, ¿verdad? Para que ustedes la sepan trabajar, ¿no? Vamos a ver. Carácter.
la primera C, ¿verdad? Información y evaluación de la moral del cliente, ¿no? ¿Qué moral tiene él en función de su carácter, ¿no? Eh, Básica, importante, y hay que tener la técnica para poder evaluar ese carácter, ¿verdad? Capacidad, habilidades empresariales y del negocio. Tiene experiencia, tiene capacitaciones, cuántos años tiene, dónde lo hizo, ¿verdad? Todo eso es importante establecerlo. Capitalización, o sea, plata, excedentes, ¿verdad? Que tenga la empresa, que se reinvierten, o bueno, el patrimonio, o préstamos, o hipotecas, ¿verdad? ¿De dónde viene el recurso que estamos utilizando para negociar? 4, condiciones o confianza, ¿verdad? Calidad de la información recolectada, ¿verdad? En qué condiciones están, es veraz, no es buena, se hizo una buena obtención de información de calidad. Entorno económico, situación comercial del negocio, olfato del asesor, ¿verdad? Mucho olfato aquí para poder determinar cuál es su entorno económico, dónde está viviendo, en qué condiciones está viviendo y cómo está su empresa, en qué condiciones está su empresa. ¿Será que está en despegue, está intermedio, está iniciando, o de repente ya está en el ocaso, finalizando, y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces debemos de preguntar, ¿verdad? ¿Desde cuándo existe la empresa? ¿O es nueva? ¿O cuántas veces la ha intentado porque ha tenido fracasos? ¿O siempre ha sido un éxito y hoy quiere crecer más? ¿O qué es lo que necesita hoy? ¿Consolidarla? ¿O impulsarla? ¿O hacer que crezca? ¿O atender otros mercados, otros productos? ¿En qué etapa está esa empresa? Es importante saber, ¿no? Entonces, eso lo podemos saber solo si hacemos preguntas apropiadas, ¿verdad? De las condiciones y ese nivel de confianza que nos puede dar la calidad de la información de esas condiciones, ¿verdad? Y colaterales, esas son las garantías de respaldo, ¿verdad? Recuérdense ahí entre paréntesis dice no convencionales. ¿Qué significa no convencionales? Las garantías no convencionales son todas las garantías que no aceptan los bancos, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esas garantías no convencionales? Pues un terreno no registrado, ¿no? El único que lo puede aceptar, el único, es el Ban Rural, que tiene una disposición de la superintendencia, ¿verdad? Para poder trabajar con garantías de esa naturaleza, por la misma naturaleza del banco, ¿verdad? Que es un banco que le da crédito al sector mayoritario agrícola o, digamos, a agricultores y rural, área rural, ¿no? Entonces, ellos sí tienen una ¿cómo se llama? Normativa que sí les permite eso, ¿no? Entonces, y de ahí casi todas las organizaciones como las nuestras, como las fundaciones, las asociaciones, pues trabajan con garantías no convencionales y normalmente un microempresario que está iniciando pues no tiene casi nada, entonces no tiene nada que ofrecer y por eso se trabaja con ese tipo de garantías solidariamente mancomunadas. ¿Qué quiere decir eso? Dos personas dicen, yo juro que voy a pagar lo de él, ¿verdad? Pero es garantía mancomunada, una se fía de la otra. ¿Y qué tienen como recursos? Lo que trabajan en la agricultura, no tienen ni salario. Entonces, es de mucho riesgo y por eso es importante que esa investigación que se hace del crédito, ¿verdad? De ese riesgo que podamos correr, sea lo más auténtico posible, ¿verdad? Para saber que esta persona sí tiene una necesidad, pero tiene una gran moral de pago, o sea, esa persona no le va a fallar porque le da la mano, porque existe la palabra. Las personas muy humildes en las regiones rurales, pues dice la palabra, esa es mi palabra, ¿no? Y entonces también eso es lo que tenemos que investigar, qué tanto nivel de certeza se tiene sobre esa voluntad y ese carácter de la persona, ¿no? Para poder determinar que tiene una buena moral de pago, ¿verdad? Entonces, estas son las 5C. Y aquí viene ya un detalle de cada una, ¿verdad? Y con un poquito más de atención, que es el carácter, ¿verdad? Y como esta parte, digamos, es bastante, eh, está bien clara en la lectura, eh, y el tiempo eh, tenemos que ver otra presentación, por eso se los digo. Entonces, vamos a pasarla un poquito rápido, ¿verdad? Pero sí me interesa que lean esto. Si no leen esto, no van a poder contestar el examen. Entonces,
Por ahí han habido algunas personas, revisé ya algún examen por ahí, y unas personas salieron con una calificación muy baja porque no contestaron. Yo he dicho que puedo, digamos, puedo validar una pregunta como buena si tiene la lógica de lo que estoy preguntando, pero en algunas preguntas alguien respondió ahí cosas que no eran, nada que ver con la lectura que se les ha dejado, entonces sacaron un punteo, algunos sacaron un punteo bajo. Tienen que leer estas presentaciones porque los exámenes van relacionados a la lógica de esto y de lo que yo en determinado momento hablo aquí también, ¿verdad? Pero por favor les recomiendo esa parte, ¿verdad? Que lean. Entonces, el carácter, ya vimos, ¿verdad? Que dice, esta es la más importante. Vean ustedes, pónganle mucha atención a lo que les marco con amarillo. El carácter es la más importante. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Vamos a ver, alguien que me diga, vamos a dejarlo libre, alguien que me diga por qué el carácter es uno de los más importantes a tener en cuenta en la visita que se le hace al cliente, ¿verdad? Y en la entrevista que está haciendo en el negocio y en el ámbito familiar, ¿por qué es importante o la más importante el carácter? Escucho y apunto a los que participan porque esos tienen puntos extras. Si fueron mal en un examen, pues yo miro ahí, sí les doy un puntito para que les ayude, ¿no? Pero necesito su participación. Y ahorita tenemos un poquito de tiempo para unas 5 minutos siquiera para esto. No trabaja, ¿sabes dónde lo guardé? No encuentro el otro WhatsApp. ¿Quién habla? Muy bien, alguien que quiera decir por qué el carácter es lo más importante. Si no, se van a dormir con esto. Hola, Lick, aquí les saluda Melanie Walter. Hola, Melanie, gusto saludarte. Cuéntame. Hola, pues yo pienso que el carácter es lo más importante porque pues estos créditos se basan mucho en la confianza y tenemos pues que evaluar su moral, su integridad, la honestidad, la disponibilidad del cliente de querer pagar el préstamo. Y pienso que pues por eso es la más importante de las 5 Cs. Muy bien, excelente. Eso es Melanie. Vamos a ver la participación de otro, tal vez ahora el género masculino se anima. Si no, voy al dedo. Escucho, jóvenes, los escucho. Yo pienso que le saluda Miguel Machuca. No, Miguel. Yo pienso que el carácter en nuestro cliente creo que es la habilidad que él tiene para poder desarrollar su propio negocio, o sea, desarrollar su negocio, es decir, vender, tener carácter para vender, tener carácter para cobrar, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. ¿Y qué más? ¿Qué más importante encuentras dentro de eso? O sea, ahí hace falta algo importante. Vamos a ver. No solo sería eso, que hay algo importante. Vamos a ver. Le saluda a Julio. Muy bien, Julio. Vamos. Yo pienso que el carácter es importante porque vamos a evaluar a nuestro futuro cliente y vamos a ver la honestidad que él tiene para pagar el crédito que está pidiendo, y dependiendo de lo que nosotros veamos y lo evaluemos, vamos a determinar si sí o no aplica para un crédito. Correcto, exacto. O sea, por ahí, felicitaciones. Qué bien, eso me gusta, o sea, está bien. Recuérdense que esto aplica para las dos, ¿verdad? No solo cómo administra su empresa, la parte de carácter, tiene esas habilidades para poder tener una buena administración, honesta, cordial y sincera, o es una persona enojada y molesta y no hace muy bien los negocios y le puede ir mal en el negocio también, por eso que no pueda tener, digamos, facilidad, pero su carácter no le ayuda, su forma, su expresión, ¿verdad? Y también cómo están esos valores. Le está vendiendo un producto malo a una persona diciéndole que es bueno, ¿verdad? Y en la familia, en valores, le está dando buen ejemplo a su familia, sí o no. O sea, esas partes son importantes, ¿no? Entonces, la parte empresarial y la parte familiar. Pero la parte familiar, ahí está la esencia, ¿eh? El origen de cómo está educando a su familia
tal vez uno no tenga todo el tiempo del mundo para ir a certificar eso, pero en simples visualizaciones y en simple charla, uno puede determinar con facilidad en una reunión de corto tiempo esa parte de ese tipo de carácter. Como, recuérdense que las personas a veces son, en algunos momentos, muy temerosas, ¿no? Pero, dice, el asesor tiene que tener esa amplitud y tiene que tener ese carácter para poder comunicarse apropiadamente con el cliente y sacar la información que a él le interesa. Si vamos allá con esta mentalidad a una entrevista con un cliente, y ya entre mis haberes llevo, entre mis notitas, digo, hoy yo quiero ver el carácter de esta persona. Yo, es la parte que vengo a evaluar ahorita, ¿verdad? En esta parte yo quiero ver el carácter de esta persona. Porque también cuando ustedes lleguen a cobrar, ahorita el señor es enojado, y ya imagínense cuando ustedes lleguen a cobrar, les va a sacar la pistola, ¿no? Porque tiene un carácter volátil, es una persona que rápido se enoja, es una persona, o sea, es sensible y que de repente hasta no sabemos si los valores están bien ubicados, ¿verdad? Han habido casos en los cuales se entregan crédito y después dicen, es que el señor era ladrón. ¿Dónde quedó la investigación del asesor? Que el señor era de los cuatreros de aquí de tal poblado, él estaba metido en eso. ¿Cómo es que no se pudieron dar cuenta de eso, verdad? Cuando esa luz es que todo el pueblo lo sabe, posiblemente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que examinar esta fase del carácter. ¿Algún otro que quiera participar sobre el carácter? Si no, le damos a la siguiente. Lick, otra vez Julio. ¿Y Julio? Sí, solo quería agregar eso que dice usted, que hay que ver lo del ámbito familiar y laboral. Y con nuestros clientes, la mayoría, la ventaja es que tienen su negocio en su propia casa, ¿verdad? Ajá. Eso ayuda a ir a visitar a nuestro cliente y ahí sí, como dicen, matamos dos pájaros de un tiro porque están en el mismo lugar, ¿verdad? Correcto, y ahí mira su temperamento, ¿verdad? Está tratando a un cliente, pero llega su hijo y lo maltrata, ¿verdad? O sea, uno tiene que ser, como le digo, muy observador sobre qué es lo que se está viviendo en ese momento ahí, ¿verdad? Uno no llega solo a hacer una simple visita financiera o económica, sino que también tiene que ver el actuar de las personas, ¿no? Temperamento, recuérdense que ese es temperamento. Dice, también tiene que ver con honestidad e integridad. Mire, yo estoy vendiendo un producto, pero el producto está muy malo, pero así lo voy a vender, ¿verdad? Eso está mal. O sea, no vas a financiar una empresa que está vendiendo cosas que no tengan el valor que realmente son. Entonces, se está engañando a la gente. No, eso no puede ser posible. Entonces, todo eso es importante, ver qué carácter tiene, ¿verdad? Veamos la siguiente C. Capacidad. Muy bien. Entonces, aquí en esto, ¿verdad? Importante que alguien tiene alguna... algo que quiera decir sobre capacidad. Este es elocuente, ¿no? Es muy elocuente. Vamos a ver. Cualquiera voluntario. ¿Ya leyeron? Ajá, muy bien. Pues yo pienso que la capacidad es tomar y examinar si él en realidad tiene la capacidad de poder pagar el préstamo, si tiene los ingresos necesarios. Correcto, ¿qué más? ¿Algo más? Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Aquí le saluda a Mario. Mario. Así es. Saludarte, Mario. Qué alegre escucharlos. Mucho gusto. Y era de que, opinando siempre de la capacidad, ¿verdad? En este caso, pues yo puedo decir es la disponibilidad que pueda tener el cliente para poder sufragar ahí sí que las cuotas que nosotros, las cuotas del crédito, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Hola, Lick, aquí les saluda a Melanie otra vez. Excelente. Qué bueno. Yo pues creo que la capacidad es más como las habilidades que tiene el cliente para manejar su negocio. ¿Qué tantas capacitaciones ha tenido? ¿Qué tanta experiencia ha tenido? Son más como sus habilidades gerenciales para manejar un negocio de una manera efectiva. Correcto, así es. Muy bien. Buena intervención. ¿Otro, por favor? Muy bien. Entonces, capacidades, ¿verdad? Podemos obtenerlas a través del conocimiento, podemos obtenerla a través de la experiencia,
podemos obtenerla a través de cursos definidos, ¿verdad? Podemos tener esa, digamos, esa riqueza de información trasladada con una experiencia en conjunto y me va a dar una habilidad y una capacidad increíble, porque dice que el que tiene la capacitación y tiene la experiencia va a ser el mejor desarrollador. Porque muchas veces si solo tiene la capacidad o solo tiene la capacitación y solo la experiencia, pues podríamos salir adelante, pero nos costaría mucho. Y por eso lo mejor es tener in situ las dos, ¿verdad? Me estoy capacitando, pero también a la vez estoy trabajando en eso, ¿no? Eso me va a dar lo mejor de lo mejor. Entonces, capacidad, muy entendido. Yo creo que todos han tenido su cuota de razón. Algunos con mayor, están aterrizándolo de mejor forma, con las palabras apropiadas, ¿verdad? Entonces, creo que sí está entendido, ¿verdad? Esta parte es muy bonita y hay que saberla trabajar cuando se está sacando la información. Cuando yo estoy con el empresario, con el microempresario, tengo que tener el tacto, el ojo clínico, el olfato, el oído bien puesto en él para ver cuáles son esas habilidades y capacidades, cuál es su experiencia y manejo, ¿verdad? Para poder determinar que me está convenciendo en esa parte y que yo voy a escribir algo que me va a dar fortaleza en la presentación de mi proyecto de crédito, porque yo saqué esa información, estoy enterado de esa información. No solo escribir en un proyecto poema, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, ¿verdad? Dicen en alguna propuesta por ahí de crédito, el señor tiene experiencia, tiene, ¿cómo se llama? Se comunica bien con los clientes y atiende bien a las personas. Ahí me está cantando o me está dando un poema. No me está dando datos, no me está dando cuántos años de experiencia tiene, dónde se capacitó. O sea, eso es importante dentro de una propuesta. No que digan que sí, que el cliente es muy buena persona. No, ¿verdad? No, eso es muy romántico. Tiene que darse, cuando ustedes dan, a pesar de que esto tiene connotación cualitativa, tienen que mezclarla con algo cuantitativo. Lo cualitativo es la forma en que hace las cosas él. Y lo cuantitativo es cuántos años de experiencia, cuántos años de estudio, ¿verdad? Que eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la siguiente, el capital, ¿verdad? Esto es importante, sin el capital no podemos trabajar. Entonces, ¿cómo se ha obtenido ese capital? ¿De dónde se ha originado? Si es de recursos propios, si es una herencia, si yo vendí algún activo o me hice de un préstamo hipotecario, prendario, fiduciario. ¿Cómo está ese capital? ¿Cuánto tengo de capital? ¿Verdad? Es el respaldo monetario y yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Sin esto no se puede trabajar, ¿no? El aporte de capital hecho por los inversionistas, ¿verdad? ¿Quiénes participaron? O solo yo estoy aportando mi capital y todavía requiero de más capital porque no me alcanzó con el que inicié la empresa, ¿verdad? Muy bien, también indica a los acreedores la habilidad financiera de la empresa. Si yo me he capitalizado, por ejemplo, inicié con un capital de 50,000, pero hoy tengo 100,000, quiere decir que he capitalizado 50,000 quetzales. ¿A través de qué? De mis utilidades que he generado cada año. Entonces, si año anterior tenía de capital 50, ahora tengo 60, capitalizé 10,000. ¿Qué quiere decir eso? Que el negocio es rentable. Pero si antes tenía 50,000 de capital y ahora tengo 40,000, ¿qué quiere decir eso? Por eso es importante comparar el estado financiero anterior con el estado financiero actual. ¿Hay crecimiento, sí o no? Recuérdense que hay análisis vertical y análisis horizontal de los balances, ¿verdad? Para poder determinar, de los estados financieros, para poder determinar si ha habido crecimiento, ¿no? O cuánto se han movido las cuentas. Ojo, ahorita con esto en análisis de crédito, eso es importante hacerlo, ¿no? Muy bien, aquí tal vez no vamos a dar la palabra porque creo yo que el capital está muy claro. Colaterales, muy bien. ¿Qué me pueden decir de los colaterales? Todos los colaterales de que puede disponer el cliente para presentarse ante la institución financiera de desarrollo, IFTI, ¿verdad? No convertirán un préstamo malo en uno bueno, pero mejorará el respaldo o garantía del préstamo. Y si se basan en los colaterales, están fritos, dice, ¿verdad? O sea, el colateral no debe ser como la justificación para el crédito. Si alguien me justifica, mire, es que aquí denle los 50,000, si ahí está su garantía hipotecaria, me podrían decir, ¿no?
Error, no es así como se hacen las cosas, en un banco. Aquí, en una institución que trabaja en microfinanzas, se debe hacer de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Ser bien el análisis, ¿no? Tener apropiado respaldo de colaterales, pero el análisis basado en el estudio, la calificación, la entrevista de la casa, de la familia, del negocio, de la situación financiera, de la situación económica del cliente, ¿no? Entonces, o socioeconómica, a ver cómo está. Eso es lo que más vale. O sea, la garantía es un colateral útil que me va a dar cierto respaldo, ¿verdad? Pero no es lo más importante, ¿verdad? ¿Está claro esa parte del colateral? ¿Alguien tiene una pregunta relacionada al colateral? Yo, disculpe, Lick, una pregunta. ¿El colateral podría ser como el ganado? El ganado, digamos, de alguien que está solicitando un crédito para ganado. O sea, ajá, no sé, como un ejemplo de colateral para un cliente. No sé si son las garantías o respaldo que tiene él en su propiedad, o sea, lo que él, aunque él estuviera haciendo otro tipo de negocio, ¿se contaría el ganado como un respaldo, una garantía? Por ejemplo, si él va a poner el ganado como garantía, sí se puede hacer, ¿verdad? Semovientes como garantía lo puede hacer. Lo único que son garantías muy volátiles, ¿verdad? Igual que un carro puede ser garantía también. Pero el carro está hoy y como es de uso continuo, digamos, se puede morir si es ganado y el carro se puede arruinar, ¿no? Entonces, sí se puede, pero tendría que aparecer como parte de la garantía, sí lo puede utilizar. Ajá. Gracias. Un colateral, ¿verdad? Dice, si el analista de créditos pasa por alto el carácter, que es lo más importante, y la capacidad de su experiencia en el manejo de habilidades de su negocio a favor de los colaterales, se está buscando problemas. O sea, nunca se debe hacer eso. O sea, el colateral es el colateral y va a servir como respaldo, pero no es lo más importante en el análisis de crédito. En el análisis de crédito, la microfinanzas debe ser el estudio, ¿verdad?, de las capacidades del cliente, el estudio del carácter del cliente, el estudio de cómo está conformada su experiencia en la administración de esa empresa, si tiene bien claro cómo está fundamentada su empresa, ¿verdad? Eso es importante. O sea, el colateral lo vamos a dejar como algo que sí debemos de tenerlo en caso de cualquier situación que se pueda presentar, pero que no sea la decisión a tomar para el crédito, ¿verdad? Muy bien. El rol de la garantía. Muy bien, esto vamos a dejarlo para estudio, nos falta muy poco y solo quisiera, vamos a ver, condiciones. La condición económica del país. Recuerden que las condiciones, si la economía del país está mal, si la inflación se va para arriba, miren lo que le está pasando a Venezuela o a Nicaragua, si la inflación se va para arriba, es delicado, ¿no? Ahí cambian las condiciones económicas del país, ¿verdad? La situación es volátil, igual si hay una devaluación de la moneda, es otro efecto también, ¿verdad? Entonces dices, y si la situación de la evolución comercial del negocio, juntamente con la posición del negocio del presunto cliente en el ciclo industrial, en el momento de la solicitud de crédito, tendrán un peso definitivo sobre la decisión. ¿En qué condiciones se encuentra el país? Por ejemplo, si en Venezuela alguien ahorita quisiera invertir plata, ¿será apropiado invertir ahorita plata en Venezuela? No, las condiciones no son las mejores, son fatales las condiciones allá. En Nicaragua será propicio invertir, tampoco. En Guatemala será propicio invertir, aquí tenemos que, lo que estamos adentro, estamos invirtiendo, pero ¿qué tenemos hoy en día? Costos altísimos derivados de que todas las empresas ahora tienen un policía puesto. ¿Cuánto cuesta pagar un policía? Eso incrementa el costo de los productos. O sea, la violencia en Guatemala está alta. Las condiciones de vida en Guatemala ahorita no son las más propicias, más sin embargo estamos tratando de salir, no estamos tan mal como todavía, como Nicaragua ni Venezuela, ojalá nunca lleguemos a eso, pero miren ustedes, esa parte de las condiciones es importante. ¿Cómo está en este momento la empresa en función de las condiciones de país? ¿Verdad?
¿qué condiciones tenemos? ¿Será que son halagadoras o no? ¿Voy a poner una empresa de seguridad yo? Tal vez me vaya bien, ¿verdad? Porque voy a estar alquilando guardias de seguridad, porque todo el mundo quiere seguridad. Voy a poner una empresa, por ejemplo, miren esta empresa, polarizado de vidrios. Es un éxito. Todo el mundo quiere polarizar sus carros por la inseguridad que hay. Entonces yo veo, ahí sí las condiciones son apropiadas para ese tipo de negocio. Pero para otros negocios no son apropiadas. Para una tienda no, porque le encarece todo, las asaltan, les ponen extorsiones. Entonces, vean esa parte. Cuando ustedes estén dando un crédito a una microempresa, tienen que tener la habilidad para poder ver esas cosas. Yo me iría bien con alguien que quiera poner una empresa de polarizado, ¿verdad? Tiene ventaja ahorita. Pero para una tienda, hay que ver que no esté siendo extorsionado. Hay que ver que esté en una parte segura. ¿Por qué resultan vendiendo las tiendas, verdad? Porque ya tanto es la extorsión que ya económicamente no es posible atenderla, ni financieramente, ¿no? Entonces, es importante esa parte, ¿verdad? Que tenemos que tener claro que las condiciones influyen determinantemente en que le vaya bien o mal a un negocio, ¿no? ¿Verdad? El año pasado, que hubo un problema con la carne, que bajó mucho el precio de la carne. A las personas que estaban con ganado aquí en Guatemala les fue muy mal el año pasado. Hoy están en otras condiciones. ¿Pero por qué? Porque también políticamente, económicamente hablando, por la política se ponen aranceles o se ponen algunos criterios ahí que afectan a un sector en determinado momento, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuáles son esas condiciones, ¿no? Entonces dice, una solicitud de crédito para mejorar el capital con la esperanza de producir un aumento en las ventas de artículos de consumo no originará un rápido sí en un periodo de recesión económica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nadie va a comprar, ¿verdad? Hay un problema. Entonces, mucho cuidado con eso, las condiciones en las cuales está haciendo X o determinado producto. Puede ser a nivel de país o puede ser a nivel de un sector, como les mencioné lo de las vacas, ¿verdad? Eso fue un sector. ¿Cómo estuvo los cafetaleros? Y que dependemos de precios internacionales. No los pone el país. Resulta que se vino para abajo el café. Hay un montón de fincas que ahora ya no se les llaman fincas de café, ahora las convirtieron en fincas turísticas orgánicas, ¿verdad? Para tratar de paliar eso. Entonces, dar el crédito para finca turística mejor que darlo para café, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Las condiciones en las cuales esté el crédito que se está solicitando. Muy bien. ¿Alguna pregunta con las condiciones? ¿Estamos bien? Ya nos pasamos un poquito al tiempo, pero denme un poquito más de chance para poder terminar esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos la recolección de la información, por favor, eso léanlo, es importante investigar cómo estuvo anteriormente, cómo está actualmente y qué es lo que pretende en el futuro, ¿verdad? De la recolección de la información. Ya nos dimos cuenta que hay una forma de recolectar la información, una es cualitativa y la otra es cuantitativa, eso tenemos que tenerlo bien presente. La historia, vamos a ver, todo eso, por favor, hagan la entrevista, es importante. La forma en que hacemos la entrevista. Aquí está más o menos todo lo que les he estado platicando, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, me van a poder llamar o en la clase próxima yo les voy a preguntar si hay una duda sobre estos últimos temas que los van a tener ustedes ahí, ¿verdad? Para que, por favor, ustedes terminen esta presentación en su casa, lean esas últimas filminas. Si no la leen, lo que va a pasar es que no van a contestar bien el examen. Y les vuelvo a recordar, por favor, otra vez, que no dejan de leerlas, porque los exámenes, si no me contestan, yo les he dicho que puedo validar que una pregunta está bien si contestan con la lógica, no forzosamente lo que dice la respuesta ahí, pueda tener mucha comprensión de lectura de ustedes y escribirlo de una forma diferente, pero que la esencia no cambie. Por ahí algunas preguntas sí no tenían nada que ver con la esencia, me escribieron otra cosa diferente, por eso las tuve que calificar mal, porque no estaban bien las respuestas. Por ahí ya miren su primer ejercicio que hicieron, ahí está el examen, el corto número 1, ya está calificado, vean el resultado que sacaron y los que tengan duda de algo me pueden preguntar, me pueden mandar un WhatsApp, si tienen alguna duda con algo porque les salió muy bajo o algo así también, yo les puedo decir en dónde se equivocaron, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Yo estoy abierto, pero son ustedes los interesados, me escriben o nos hablamos por teléfono. Si yo en ese momento tengo el tiempo para hacerlo, lo hago, y si estoy ocupado porque estoy trabajando, me dejan su nombre y todo, yo posteriormente los llamo. Pero sí es importante, les vuelvo a recalcar, leer estas presentaciones.
y aquí traerme dudas. Las presentaciones de la otra, la número 5, creo que esta es la número 4, la número 5, léanla también para la próxima vez sea más fácil el curso, me vaya yo más rápido y ya solo contestar algunas preguntas, ¿verdad? Así que muchas gracias y ya hasta aquí quedamos. Muy agradecido por su atención. Que pasen un feliz fin de semana y que Dios quede con ustedes. Hasta pronto.